arte concreto es un arte que no busca representar la realidad, sino inventarla, ¿no? Digamos que se corre del régimen mimético del arte como representación de lo dado para ir a buscar la invención de nuevos objetos, de nuevas obras y de nuevas realidades. Eh, Tiene en este sentido una dimensión utópica muy importante porque la vanguardia de arte concreto buscaba no solo revolucionar el arte de su época, sino también revolucionar el mundo, ¿no? En este sentido, Maldonado tuvo un rol fundamental, porque él lideró este movimiento de vanguardia que a partir del año 42, te diría ya, donde aparecen las primeras intervenciones de Maldonado en el campo artístico, es un movimiento que viene a subvertir, a trastocar lo dado. Y en ese sentido va a ser como un gran, va a generar un gran cambio en el campo artístico de Buenos Aires y del Río de la Plata, te diría, porque hasta ese momento las obras premiadas por los jurados, aclamadas por la crítica, las obras entre comillas exitosas, tenían que ver con otros estilos, ¿no? Con el impresionismo, con el realismo, y la abstracción no tenía un lugar tan central. Y el arte concreto irrumpe con todo para dar vuelta a todo ese régimen del arte de la época. Y Maldonado fue el líder de la vanguardia, eso se ve claramente en los escritos, en las entrevistas. Yo pude entrevistar a la mayoría de los miembros de la vanguardia de arte concreto. A partir del año, creo que a partir del 2003, 2004 pude conversar con ellos, ya grandes, ¿no? Y todos reconocían el papel fundamental de Maldonado en ese movimiento de ruptura. Maldonado, además de ser un gran artista, fue un gran intelectual y le aportó mucha reflexión a toda esa práctica estética. Entonces, bueno, es una personalidad, fue una personalidad irreverente, muy atractiva, ¿no? Con un pensamiento muy rico, muy vital y de un gran liderazgo para el resto de los estudiantes de Bellas Artes. En ese momento Maldonado era un estudiante más, pero recuerdan, por ejemplo, Molenberg, Juan Alberto Molenberg recuerda cómo me decía, para mí Maldonado, que era un estudiante, un compañero, era más profesor que los profesores, ¿no? Porque tenía además eso tan, esa rebeldía, digamos, que lo hacía posicionarse desde un lugar muy interesante para sus pares. Hay una anécdota que yo cuento en el libro, que es que me la contó Molenberg, ¿no? En esas entrevistas que tuve, que hay un día que le dicen a Maldonado en una típica clase de modelo a mano alzada en la Escuela de Bellas Artes, le dicen que dibuje a la modelo, que copie a la modelo, y él la dibuja cubista. Ya en una escuela de bellas artes en Buenos Aires que la historia que les enseñaban llegaba hasta el impresionismo, no veían las vanguardias, ¿no? Te estoy hablando del año 41, 42. Entonces, claro, eso genera la ira del profesor y lo terminan expulsando. Pero cuando se va de la escuela, se lleva un montón de compañeros que lo van a seguir a él como un referente. Cómo, por eso te digo, la capacidad reflexiva de Maldonado, discursiva, marca una diferencia y me parece que es central para entender ese lugar de liderazgo que tuvo, primero con el arte concreto, con este movimiento de ruptura, y después con los estudiantes de arquitectura, en los Méndez Mosquera, Bullrich, Portagaray, eh, son estudiantes de arquitectura que están buscando renovar la enseñanza y la práctica de la arquitectura en la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Se crea la carrera en el 47 y ellos quieren separar a la arquitectura de la tradición, de esta tradición que entiende a la arquitectura como una de las bellas artes, la quieren modernizar y encuentran en Maldonado el interlocutor justo, que llega de Europa pelado, trae una familia tipográfica que no existía en el país, aprende el oficio de tipógrafo con un artesano que le enseña,
y emprende ahí también con ese nuevo grupo de arquitectos, nuevamente emprende una lucha por la renovación de la arquitectura, y no solo de la práctica, sino también de la enseñanza en la facultad. Ahí hay algo interesante, porque él una vez que viaja a Ulm y se dedica más al diseño, después queda como muy vinculado acá con la carrera de arquitectura, con la carrera de diseño. Es un padre fundador en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, era el padre fundador de las carreras de diseño, y se lo conocía más como arquitecto que como artista. Yo cuando empecé a dar clases en la carrera de diseño en la Universidad de Buenos Aires, en diseño de indumentaria, y estaba haciendo mi tesis doctoral sobre movimiento arte concreto, y hablaba con arquitectos, con diseñadores. Yo decía Maldonado y me decían, el diseñador. Y yo decía, pero era artista también. Entonces hay un efecto de lectura ahí que yo intenté un poco cuestionar en el libro, y es no leer como fue artista y después fue diseñador, sino leerlo como una continuidad en la práctica, ¿no? No dividir al artista del diseñador, porque el propio Maldonado planteaba la integración de las artes y planteaba terminar con esa separación entre las bellas artes y las artes aplicadas, y con esto de compartimentar entre disciplinas. Entonces, a veces decían, abandonó el arte para dedicarse al diseño. Y yo creo que es una continuidad de la misma práctica que entiende lo creativo más allá de las disciplinas. Entiende el acto creativo como un acto donde los seres humanos se exteriorizan, se realizan, como un acto de práctica, ¿no? De trabajo, y no importa si es diseño, industrial, gráfico, ahí hay algo de la potencia de la creación que se pone en marcha para imaginar, para inventar algo nuevo, y así también transformar las condiciones de existencia. En definitiva, hay una apuesta ahí por cambiar el mundo. Es un contexto muy convulsionado, tenés la Segunda Guerra y la Segunda posguerra, digamos, la finalización en el 45 de la Segunda Guerra Mundial, tenés por un lado la emergencia del peronismo, ¿no? El primer gobierno de Perón, y por otro lado los partidos de izquierda, sobre todo el comunismo y el socialismo, que se reacomodan, ¿no? Ante este nuevo actor que es el peronismo, y que intentan interpelar a la clase trabajadora, al mundo intelectual. Por otro lado, en ese momento hay una idea de estos jóvenes de vanguardia, de estos jóvenes artistas, de pensar que finalmente el cambio cultural pasaría por Buenos Aires, ¿no? Ellos piensan, bueno, con Europa devastada por la guerra, ahora la evolución cultural, ellos leían la cultura en términos de evolución todavía, va finalmente a llegar, a pasar por Buenos Aires, y ellos estaban convencidos de que iban a ser los generadores de ese cambio, ¿no? Entonces es un movimiento muy rico de la cultura, un momento eh, muy convulsionado por los debates en el comunismo, por el peronismo, por el fin de la Segunda Guerra, y por intelectuales progresistas que, sobre todo los intelectuales de izquierda, militaban en el comunismo porque veían en el comunismo un partido que coincidía con sus inquietudes sobre el mundo y sus inquietudes estéticas. Entonces, es frecuente que en esos años vos veas muchos artistas, muchos intelectuales que se afilian o que militan en el comunismo para intentar colaborar con su práctica al proceso revolucionario. Y Buenos Aires no queda ajena a todo eso. Buenos Aires, en ese sentido, recibe también, esto también es importante, llegan a Buenos Aires emigrados de la Bauhaus. Por ejemplo, llega Grete Stern, la fotógrafa alemana, con su marido Horacio Coppola, que habían tenido que huir de Alemania por el nazismo, y llegan a Buenos Aires y traen libros, traen catálogos, traen informaciones que acá no se conocían. Entonces, en esos viejos catálogos, en esos libros, Maldonado y los miembros de la vanguardia concreta, y también los Madí, liderados por Giulia Košice,
empiezan a enterarse de la vanguardia, de la abstracción, de los soviéticos, de los rusos, de todas esas experimentaciones estéticas, y intentan ir más allá, retomar todo eso que había quedado interrumpido en Europa y generar una evolución que finalmente logre terminar, decían los artistas concretos, con la ilusión en el arte. Por eso el arte concreto no es abstracto, ¿no? Porque es como una superación dialéctica de lo abstracto, donde lo que buscan es terminar con la ilusión. Ellos piensan que un cuadro, ¿viste el típico cuadro con el marco rectangular o marco ventana? Ellos dicen te confrontan con una realidad inexistente, ilusoria, y lo comparan con la idea de ideología en el marxismo, porque hay que decir que este arte concreto tiene una estética fundamentada en el marxismo. Es una estética marxista, materialista, donde equiparan la representación del arte a la idea de ideología y de falsa conciencia en el marxismo. Entonces, para terminar con eso, rompen con el marco y crean estos marcos recortados, que son un intento de ir más allá de la representación y de concretar el espacio, ¿no? El arte concreto es un arte que se piensa como una búsqueda plástica en sí misma, ¿no? Actos creativos inventivos, una búsqueda plástica que no refiere a nada de lo existente, y ahí está su poder, porque vos terminás generando un arte que es un hecho nuevo. Ellos hablaban de nuevas realidades, cuando hablaban de las obras, en un momento hay un salón que se llamó Nuevas Realidades, porque la obra la piensan como una nueva realidad, inventada, creada por el artista, que modifica lo existente. Bien. Y eso tiene que ver con una idea de Marx, que es la idea de trabajo, de práctica. No el trabajo como hoy lo entendemos, que voy a trabajar y me pagan, y a veces hago un trabajo que ni siquiera me gusta, pero lo tengo que hacer para sobrevivir. La idea de trabajo es la idea de práctica capaz de transformar lo existente. En esa práctica, la obra de arte tiene un rol central, que es motivar y generar voluntad de cambio, de acción. Planteo filosófico exquisito también ahí. Un arte para la transformación, el arte concreto. El programa de Maldonado no se puede entender solamente desde lo estético, porque es al mismo tiempo un programa artístico y un programa político que busca demoler el arte del pasado y al mismo tiempo poner el arte, la práctica artística, al servicio de la revolución, para lograr un mundo más justo, más igualitario, pero también más bello. Eso me parece muy interesante, porque hay un discurso comunista de izquierdas que habla de la revolución para la igualdad, para un mundo más justo, para terminar con las clases sociales. En Maldonado todo eso está, pero él también habla de socializar la belleza, ¿no? Y habla de permitir que todos podamos participar en la creación de la belleza y encontrarnos con nuestra dimensión creativa, ¿no? O sea, el arte es una herramienta de cambio del mundo, pero también sirve o se plantea para revolucionar la propia existencia. Y revolucionar la existencia de cada uno, de cada une, tiene que ver con encontrar nuestra esencia creadora, que es única y que nos hace diferentes y que marca lo propio de cada persona. Eso está en Maldonado. Está en Maldonado retomando a Marx, al joven Marx, previo al Capital, que también plantea eso que nos diferencia a los seres humanos desde esta capacidad creativa y transformadora del mundo. Entonces ahí hay una dimensión política muy interesante, muy potente y muy bella también, y a mí me gusta mucho esto de la fecundación artística que plantea Maldonado cuando pasa del arte concreto al diseño. Habla de fecundar en un mundo artísticamente. O sea, el arte concreto ahí pasa a ser un método que se aplica al arte, que se aplica al diseño, que se aplica a la música,
y que tiene que ver con una contaminación de formas y con una fecundación estética. Es una idea bellísima, revolucionaria, y una idea que en el comunismo va a fracasar, ¿no? Porque la relación, los artistas concretos se afilian al Partido Comunista en el 45, pero en el 48 esa relación termina porque el partido los expulsa de la peor manera, ¿no? El partido en ese sentido está a favor de un arte, o sea, les permite afiliarse, les permite escribir sobre arte concreto, pero nunca pueden mostrar su obra en la prensa del partido ni en los actos del partido, porque no era figurativa, ¿no? La obra que el partido priorizaba, por decirlo de algún modo bien claro y ejemplificador, es la obra de Berni, del Berni de manifestación, de desocupados, de ese Berni de los años 30, 40, donde hay una temática social, ¿no? Entonces el partido creía que esas eran las obras que el pueblo podía comprender y que transmitían problemáticas sociales y concientizaban para la revolución. Maldonado, por supuesto, no estaba de acuerdo con esto. Maldonado decía, la revolución la vamos a hacer cuando las personas logren reconectarse con esta esencia creativa y no estar alienados, ¿no? Tener un vínculo más transparente con la realidad. Y eso fracasa. Claramente en el 48 los echan del partido, a Maldonado, lo echan, a toda la vanguardia concreta la echan de la peor manera, ¿no? Él llega de Italia, Maldonado cuando llega de Italia en el 48, además de los plomos que te dije que trae de esta familia tipográfica, viene de participar en toda una serie de discusiones del Partido Comunista Italiano, que en el 48 se vuelve a discutir en todos los partidos comunistas del mundo sobre el rol del artista y la libertad de creación. Porque en Rusia en el 48 se da una de las últimas purgas, el estalinismo expulsa a unos músicos, eso repercute en Francia, repercute en Italia, Maldonado está en Italia, entabla una serie de discusiones sobre la libertad creadora, viene acá, intenta acá imponer esos términos y acá la dirigencia comunista lo expulsa, acá el comunismo era muy obrerista, bastante antiintelectual, porque se desconfiaba del intelectual como un miembro de la burguesía, entonces los terminan echando y luego publican en el periódico oficial críticas terribles, ¿no? Les dicen, alumnos de una escuela de retardados, arte morboso, alejados de la realidad, drogadictos, bueno, de la peor manera se van, ¿no? Entonces, bueno, ahí también es un momento muy trágico. Hoy parece algo anecdótico, pero es terrible y he podido hablar con muchos de ellos sobre esta expulsión porque ellos estaban convencidos de que la revolución la iban a lograr con el concretismo y que tenían que aliarse con el comunismo porque era el partido que ya había hecho de una revolución exitosa en Rusia y como que era el partido con el que tenían afinidad, y cuando los expulsan sienten una desazón muy grande, como una tristeza muy grande, porque ese partido en el que ellos confían y al que adhieren no valora sus obras y todo lo contrario, ¿no? Los artistas de vanguardia, el que iban a ver las obras y se agarraban a las trompadas en la calle porque no aceptaban esa obra, eso también. El concretismo, en principio el público no lo aceptaba, había realmente, se agarraban a las trompadas en la calle porque decían que eso no era un arte de nuestro país, que era frío, que era un arte que no tenía que ver con nuestras raíces, o con esas discusiones con Berni, ¿no? Como, una vez que les rayaron una obra que era un círculo amarillo con fondo blanco, les pusieron huevo duro. O sea, ese nivel, vos pensá, también, hoy nos reímos, pero vos pensá ahí en la calle Florida, en Buenos Aires, una muestra de arte donde el público, los hombres, mayoritariamente hombres, se le agarraban a las trompadas porque les parecía mal una obra. Es como, ahí también te das cuenta el grado de radicalidad del arte concreto
y lo disruptivo que fue en ese ambiente artístico de Buenos Aires. Maldonado, además de hacer obra y además de la práctica artística, siempre le prestó mucha atención a la producción discursiva, intelectual, generó y participó en revistas justamente para debatir desde allí, en años donde las revistas eran tribunas de discusión, ¿no? Debatir, instalar polémicas, intercambiar opiniones con otros intelectuales, con otros artistas, eh, difundir el programa. A mí me parece que Maldonado tenía muy claro el lugar de la cultura como un lugar de producción simbólica, donde no se puede separar lo material de lo simbólico, y entonces siempre estaba muy atento a generar una discursividad que pudiera interpelar, generar debate, y las revistas eran el órgano privilegiado en ese momento. A veces se recuperan las discusiones, por ejemplo, con Berni, con Torres García en Uruguay, como chicanas, ¿no? Porque se decían una cosa, el otro le contestaba, y en realidad, más allá de la chicana, lo que tenés de fondo es un debate muy interesante sobre el rol del arte, sobre la representación, sobre la misión del artista en la sociedad. Y entonces, a través de estas revistas, de estos textos, era cómo se daban a conocer las opiniones y también se iban delimitando posiciones en el campo artístico y cultural, ¿no? Entonces, todo eso se debatía en las revistas. Entonces, la revista hacía una encuesta: ¿dónde va la pintura? Contestaba Berni, contestaba Maldonado. ¿Arte puro o arte propaganda? Intervenían los poetas, Cayetano Córdoba Iturburu, no sé. Digamos, eran realmente tribunas desde donde se daban a conocer las opiniones y se defendía la postura propia, ¿no? Y en ese sentido eran discusiones políticas, aunque no sean partidarias, porque en definitiva se estaba discutiendo la función social del arte, ¿no? A mí me interesa seguir prácticas que buscan desestabilizar lo que se naturaliza, lo que se da como sentido común, ¿no? Lo que podríamos llamar lo hegemónico. Me gusta seguir acciones, prácticas, discursos que justamente van a cuestionar, van a buscar desequilibrar todo eso que aparece como fijo, como inmutable. Por eso me interesó mucho Maldonado. A mí me parece que el discurso de Maldonado es de una vitalidad impresionante, de una vitalidad en el sentido de lo utópico, ¿no? Como esa dimensión utópica del discurso de Maldonado como una proyección que busca desacomodar, que busca trastocar lo dado, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parecen interesantes las prácticas del diseño que buscan resignificar, y actualmente, para pensar en diseño sobre todo de indumentaria, ¿no? Hoy, eh, me gustan esas prácticas o esos pensamientos que se salen de lo binario, ¿no? Y que empiezan a correr el límite de, por ejemplo, el género, ¿no? De, más allá de lo masculino y de lo femenino, o de las bellezas hegemónicas, de las corporalidades dominantes, y que entonces empiezan a pensar el vestir también como una herramienta o como un recurso capaz de intervenir críticamente, ¿no? Hay un vestir, si querés, ligado al mundo de la moda, al mundo de la industria, a las tendencias, las llamadas tendencias, que tiende a reproducir, ¿no? Y a homogeneizar. Pero después tenés otras prácticas del diseño y del vestir que son como poéticas vestimentarias, que se corren de eso reproductivo para generar algo nuevo, para proponer otra idea de cuerpo, para proponer otras nuevas bellezas. Bueno, todo eso a mí me parece súper interesante. Hay varias diseñadoras, diseñadores
que están, por ejemplo, pensando el agender, que es la moda sin género, o ropa para las infancias diversas, sin etiquetas, que la idea de no tener etiqueta no es solo no ponerle la etiqueta acá atrás a la ropa, sino corrernos, ¿no?, de esas demarcaciones que nos van ubicando a cada uno en su lugar y que nos van, de algún modo, delimitando, ¿no?, para seguir el camino transitado por la mayoría. Entonces, bueno, una serie de intervenciones del diseño que me parecen muy potentes para pensar el cuerpo como un cuerpo vestido que lleva en esa ropa, en esa práctica del vestir, comunica un discurso, ¿no? Y en ese discurso a veces puede ser novedoso, puede ser disruptivo, y a mí, bueno, es lo que más me gusta, ¿no? Seguir esas experiencias que a veces son más conocidas, a veces no tanto, no siempre tienen que ver con la venta en la industria, pero que van, como el propio Maldonado hizo con sus discursos, van dándole nuevas formas y sentidos al mundo, en definitiva, a la cultura, toda la cuestión de la industria textil, que es una de las más contaminantes. Hay toda una línea de la sustentabilidad también, que es como una línea muy fuerte para pensar el diseño de indumentaria. Después los nuevos materiales, que ahí hay todo un mundo que es como, parece hasta de ciencia ficción a veces, ¿no? Que ves las experimentaciones a nivel molecular de las fibras, todo lo que se genera con biotextiles, ¿no? Todas búsquedas que van a cambiar el modo en que nos vestimos. Me parece que además esta pandemia dejó en claro que hay algo de el comprar, tirar, del ciclo, del desecho, del propio de la moda comercial, que tenemos que repensar, ¿no? Que no va más. La dimensión ética, o sea, no. A mí me gusta mucho, yo en general veo que los estudiantes, las estudiantes de indumentaria están muy preocupadas por esta dimensión ética de la práctica, y por lo sustentable o lo sostenible. Bueno, es una discusión también, pero no solo por el material, los materiales y el recurso natural, sino también por el otro ser humano, ¿no? Por las condiciones de trabajo. Eso hay que seguir trabajándolo. Nosotros desde la materia sociología que damos en indumentaria, nos enfocamos mucho en esa dimensión ética de la práctica y de qué discursos generamos con el vestir, ¿no? Una idea que está presente en el concretismo, que es esta idea de el ser genérico, ¿no? De pensar al ser humano como parte de ese ser genérico que es la vida, que es la naturaleza, y que no puede separar entre naturaleza, cultura, o entre arte y discurso, sino que tiene que ver con una integración. Y eso en el concretismo está con esta idea de trabajo que te mencionaba antes, ¿no? Con esta idea de la práctica creativa, creadora, que transforma, eh, pero que transforma para mejorar, ¿no? No para la conveniencia de unos pocos, que transforma para la igualdad, que transforma para la socialización de la cultura, de los recursos. Así que bueno, esa dimensión utópica me parece que siempre hay que tenerla presente, porque la utopía es lo que te marca el proyecto. O sea, la utopía te va generando como una dirección y una proyección que luego no importa si se llega o no, pero te marca como ese camino y hacia dónde querés ir con tu trabajo, con tu práctica, con tus libros, con tu obra, con lo que sea, ¿no? Con tu modo de vida también. Un momento en los 90 que empezamos a escuchar sobre el fin de la política, el fin de la historia, se terminaron las utopías, y ahí lo que pasó, me parece, es que cambió el modo en que entendemos el cambio, la transformación social, la política, pero no que se terminaron las utopías.
mismo se reía porque decía, estábamos convencidos de que con el arte concreto íbamos a cambiar el mundo, y se reía como de esa idea que parecía como ingenua, ¿no? En el 2003, 2004 parecía una cosa delirante. Sin embargo, ahí también él dijo que dijo algo así como, soy un gato con muchas vidas, pero siempre el mismo gato, ¿no? Como que la dimensión utópica no la perdió, sino que la reformuló, y me parece que un poco lo que pasó con la utopía es que en un momento quedó como pasada de moda, porque se asociaba al comunismo, a la revolución, a la Unión Soviética como experiencia fallida, pero que después creo que se reformuló en términos de lo que conocemos hoy como la micropolítica, que no es ya la gran revolución, el gran discurso de cambio, sino pensar cómo podemos ir transformando nuestra vida cotidiana, nuestra relación con los otros, en una práctica que es diaria, y que también ahí es fundamental la idea de poder. Ya no estamos yendo del tema, pero la idea de poder, que desde Foucault sabemos que ya no es algo que el poder se toma, sino que es una relación, y que estamos dentro, que no hay una afuera, ¿no? Que no es ese afuera por ahí que en la idea de revolución de Marx se piensa como tomar, asaltar el poder, el cielo por asalto. Ahora sabemos que estamos todos implicados en esa trama de relaciones, pero que justamente desde ahí podemos ir generando tope, resistencia, fuga. Entonces creo Sí, que la utopía se reformula en esos términos, no que desaparece. sí, Estamos dentro y hay que pensar desde adentro, ¿no? Cómo claro. podemos, en todo caso, generar desvíos, interrupciones, intermitencias. eh, pero vos Mm, fíjate que nunca abandona Maldonado esa dimensión utópica en el tono de sus textos, ¿no? En cómo enuncia, cómo interpela al lector, a las lectores, a los lectores. Me parece que sí, él sigue teniendo una apuesta muy fuerte hasta sus últimos días.